les voy a explicar de qué se trata esto de cruzando el mar. Si tienen su Biblia de papel, sería bueno que la tengan a mano, ¿ya? Porque les voy a pedir que me acompañen y me ayuden en leer algunos versículos, ¿ya? Así que si los tienen, chuta, lo pasé. Dice el medio spoiler a todo. Si tienen su Biblia de papel, sería bueno que me acompañen en la lectura, porque igual es como harto lo que quiero compartir con ustedes, pero también voy a tratar de resumir algunas cosas para no extendernos en el tiempo, ¿ya? Esta reunión, amiguitos, va a estar enfocada en estos capítulos de la Biblia, que son Éxodo 14, 15 y 16, y que tiene que ver en el momento en que el pueblo de Israel sale de Egipto y cruza el mar, y después viene toda esta travesía a lo largo del desierto. Pero me quería enfocar directamente en esta frase, cruzando el mar, ¿ya? Así que si tienen su Biblia, amiguitos, y puedan ir al capítulo 14 de Éxodo. Yo sé que para la gran mayoría, o todos hemos escuchado sobre esto de cuando Moisés abre las aguas, hay películas animadas y de personas, novelas también sobre este acontecimiento. Así que yo creo que a la mayoría tiene como un imaginario de cómo fue, ¿ya? Así que ahí les dejé otra imagen épica para que se mantengan ahí expectantes de cómo fue la cosa. Esto fue de una novela, pero sirve para enfocarnos, ¿ya? Contexto, se lo doy rapidito. Ya habían pasado las 10 plagas y ya como que el faraón quedó chato y como que le dijo al pueblo de Israel como que se fuera, ¿ya? Pero ¿qué pasa aquí en el capítulo 14? Que pasa que como que se arrepiente de dejar a los israelitas escapar y como que va en busca de ellos, mientras el pueblo estaba acampando como a la orilla del mar, ¿ya? Así que les voy a leer el versículo 10 del capítulo 14. Les voy a dejar esa imagen para que se mantengan como ahí enfocados en eso, porque todavía no pasa, ¿ya? Pero quería partir por esto, que dice: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz. Le estoy dando color a mi lectura, amiguito, espero que se entienda. Dice: déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Igual cuática así como las palabras en cómo estaba el pueblo. Y en el versículo 13 dice: pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Los egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Y quería partir de estos versículos para darles como la sensación que había en el pueblo de Israel antes de que se abriera el mar, que cuando vieron a los egipcios ya como que saltaron todas las dudas, como que pucha, mejor no hubiésemos quedado siendo esclavos, y ahí como culpando a Moisés de puta, te dijimos, por loco. Entonces quería que pudiéramos enfocarnos en cómo la disposición que tenía el pueblo en ese momento cuando ven a los egipcios acercarse, ¿ya? Pero ahí es cuando Moisés entra como en tranquilizar al pueblo y que sigan confiando en que Dios los va a rescatar, ¿ya? Luego en el versículo 15 se empieza a dar como esta introducción de
de la conversación que tiene Moisés con Dios. Y les quería leer el versículo 21. Dice: luego Moisés extendió las manos sobre el mar, y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por un medio del Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores, y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró el ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció la rueda de los carros para que les resultara difícil manejarlos. Y ahí luego dicen: salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaron los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Y si me están siguiendo en la lectura, en el versículo 26 dice: todos los israelitas habían llegado al otro lado. El Señor le dijo a Moisés: extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo del faraón no sobrevivió, ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. Versículo 29. Dice: en cambio el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Y aquí lo destaqué para que pongan como atención. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado sobre los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Entonces les quería como mostrar esta como dualidad que pasó en este proceso, de que primero había duda, había como incertidumbre de lo que iba a pasar, quizás pánico, frustración. Pero ya terminando el capítulo 14, se ve cómo el pueblo deposita su fe en Moisés y en Dios, ¿ya? Entonces, es como en esta manifestación del poder de Dios, es que vuelve como a poner en razón al pueblo de Israel y poner su fe en el lugar correcto, ¿ya? Aquí, algo más épico que la imagen anterior es el dibujo que le hice, amiguitos, que espero que se vea bien porque se veía un poco pixeleada, pero les quería hacer este bosquejo de cada cosa, como qué es lo que representa, ¿ya? Por una parte está Egipto, que representa la esclavitud a la que estaba el pueblo de Israel. Por otra parte está la libertad, que era cuando ya cruzó el pueblo, y que este desierto empieza como este proceso hacia la tierra prometida. Pero en medio de esto estaba el mar, ¿ya? Pero ¿qué simboliza o qué representa el mar en esta situación? Más adelante voy a retomar este dibujito y les vengo como la secuencia de lo que se viene. Pero Gabito, ¿me puede acompañar en la lectura en el Éxodo 15? Pero leyendo el versículo 9 al 13, ¿ya? Pero antes, para ponerlo en contexto, chiquillos, es que con esto de que el pueblo pone su fe en Moisés y en Dios, el capítulo 15 se menciona cántico de liberación. Y en el versículo 15, versículo 1,
del capítulo 15 dice: entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico. Y para no leer el capítulo completo, explicarles que este capítulo, como que el pueblo de Israel se enfoca como en las maravillas que ha hecho Dios, ¿ya? Así que le voy a pedir a Gabo que pueda leer el versículo 9 hasta el 13, ¿ya? Ya, ahora sí. Iré tras ellos y les daré alcance. Alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y lo destruiré con mi propia mano. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, se compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas. Nos impresionas con tus portentos. Extiende tu brazo derecho, y se los tragó la tierra. ¿Esa qué versión es, Gabo? Esta es la NBI. ¿La leo en otra? Si tienen la NTV, que puedan leer el versículo 13. Por supuesto, amigo. Ya. Con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste. Con tu poder los guías a tu hogar sagrado. Ya, súper, amigo. Gracias. Y si ustedes se fijan, chiquillos, como que el versículo que empezó a leer Gabo, en la NTV igual dice: el enemigo se jactaba diciendo: los perseguiré y los alcanzaré. Y es como al principio tenían este miedo, pero ya con toda esta seguridad empiezan a alabar a Dios y a exaltarlo de las maravillas que hizo, ¿ya? Y cómo en este cántico se expresa como lo consciente que era el pueblo en ese momento de cómo había actuado Dios en sus vidas, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Ya entrando como directo al dibujito que les pongo ahí, donde dice Éxodo 15, 22, 27, se menciona como algo curioso sobre el oasis de Mara. No sé si el Edgar está. Sí, estoy. Amiguito, ¿puede leer desde el versículo 22 al 27, por favor? Ya. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Chur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron, así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí, en Mara, donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Súper, gracias, Edgar. Si se dan cuenta, al comienzo dice que habían pasado 3 días desde que habían salido, como habían cruzado el mar, y ya después de 3 días comenzaron como los reclamos. Es como tan frágil es la memoria de volver o tender a volver como al estado primero que les mencioné, como este estado de preocupación en el pueblo de Israel, porque
en el versículo 22 decía, viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. O sea que luego de 3 días ya empezaron las dudas en el pueblo, y ahí empezaron como estas preguntas de cuestionarse, ¿qué vamos a beber? Le reclamaron a Moisés. Y ahí en el dibujito le dice el trocito de madera que tiró Moisés y que hizo que el agua pudiera ser potable. Y ahí, si alguien no entendió, esas son las personas que están alegando, y ahí está Moisés. ¿Ya? ¿Qué pasa después? Si nos damos cuenta, amigos, que en el versículo 27 dice, después de salir de Mara, como este estado, como de cierta transición, dice que los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde se encontraron 12 manantiales y 70 palmeras. O sea que al principio estaba como esta duda, pero aún así después Dios como que les muestra como su provisión a través de llegar a estos 12 manantiales. Pero ¿qué pasa después? Creo que esta se ve un poco más pixeleada, pero voy a tratar de resumírselo, amiguitos, de que ya en el Éxodo 16 se menciona lo del maná del cielo, ya que este alimento que Dios provee al pueblo durante esta etapa en el desierto. Y les quería leer cómo de nuevo empiezan las quejas en el pueblo. En el versículo 2 del capítulo 16 dice, allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Versículo 3 dice, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Y en el versículo 4 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Y ahí se explica como las instrucciones que tenía que seguir el pueblo. Pero si nos damos cuenta, chiquillos, es que después de estas quejas, como que Dios siempre respondía con su provisión. ¿Ya? ¿Y qué es lo que reflexionaba o sentía compartir con ustedes sobre estos 3 capítulos que hemos podido leer? Que son 4 puntos importantes que debemos seguir, como ser conscientes y poder aplicarlo en nuestra vida. ¿Ya? Por una parte está la fidelidad, que Dios siempre muestra su provisión, su fidelidad con nosotros. Y ahí está Éxodo 15, 24, donde Dios le da esta solución de cambiar el agua amarga por agua potable, y luego vienen estos 12 manantiales. Y Éxodo 16, 4, que es el que le acababa de mencionar, es que ahí donde se menciona que haré llover alimento del cielo para ustedes. O sea, a pesar de estas dudas que el pueblo tenía con Dios, Dios siempre mostraba su fidelidad, su provisión con su pueblo. Por otra parte está la provisión o llenura, que sabemos que Él conoce todas nuestras necesidades, y me gustaría que si Saji podría leer el Éxodo 16, versículo 17-18, y por mientras Saji lo busca, coloqué Mateo 6, 8, que igual se menciona esto, parafraseando un poco, de que Dios sabe nuestras necesidades incluso antes que nosotros le pidamos a Él, ¿ya? Así que de eso se trata Mateo 6, 8. Así que, Sajita, si puedes leer el versículo 17 y 18. Aquí voy. Ya, así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Súper, gracias, Saji. Y aquí es donde se muestra esto, de que Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe que cada uno de nosotros tiene necesidades variadas, distintas, pero aún así como en su justa medida. Y esto se refleja en este versículo de que
algunos tomaron mucho, otros poco, pero que para cada uno de ellos fue como la cantidad precisa, ¿ya? Otro tema que quería abordar es la dependencia, de que debemos aprender a confiar en su provisión, ser dependientes de Dios. Y eso está en Éxodo 16, 19 al 20. Si Cata lo pudiera leer, por favor. No, mentira. 19:20. Y le dijo a Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Súper, gracias Cata. Y si se dan cuenta, amiguitos, como que el pueblo trataba como de agarrar más para poder abarcar más, pero no tenía puesta su confianza como en el lugar correcto, sino que estaba alcanzando como agarrar todo lo que pudiera, pero no necesariamente eso estaba cubriendo sus necesidades como diarias. Entonces, si lo llevamos a nuestra vida, chiquillos, es importante que podamos confiar en la provisión de Dios en todo ámbito, no solo lo material, sino que en distintas áreas de nuestra vida, en lo emocional, de no tratar de suplir o tratar de llenar esos vacíos o las heridas que tengamos con otras cosas, sino que aprendamos a ser dependientes de lo que Dios está haciendo en nosotros, ¿ya? Y por último, la voluntad. La obediencia es clave en nuestra relación con Dios. Así que si Ángeles pudiera leer el versículo 21 y el 24. No sé si tienen la Biblia. Sí, es que justo tenía marcado eso del 21 al 24, por eso quedamos. Ya. Súper. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana, conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. El sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 litros por persona en lugar de 2. Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Él les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso, reservado para el Señor. Así que horneen o hiervan todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre. Entonces, ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés había ordenado. Al otro día, la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusanos ni mal olor. Súper. Y si se dan cuenta, chiquillos, como que desde el versículo 17 hasta el último, hasta esta parte del 24, este contraste de que por una parte el pueblo, cuando no obedeció a la instrucción precisa de tomar como lo justo que necesitaba, este alimento después se puso malo, aparecieron gusanos, pero cuando se dio esta orden de que sacaran como una doble porción el sexto día, lo que sacaron como de más, entre comillas, no pereció al siguiente día, ¿ya? Entonces, por eso es importante que esto lo podamos aplicar como a nuestra vida, de que la obediencia es clave en nuestra relación con Dios, de que cuando nosotros como obedecemos a lo que Dios nos pueda decir en distintas áreas, es entender de que trae ese cambio, de que una situación puede cambiar totalmente en base a lo que Dios te está hablando también, ¿ya? Así que si quieren anotarlo, tener como estos cuatro puntos como presentes en nuestra vida: la fidelidad, la provisión, la dependencia y la voluntad, ¿ya? Por otra parte, se lo voy a leer, le había escrito esto. Todos estamos viviendo un proceso, ¿ya? En distintas áreas de nuestra vida, un proceso de crecimiento, de transformación en nosotros, ¿ya? Pero para seguir avanzando y vivir en la libertad que Dios nos da, es importante y es necesario abandonar
o renunciar a nuestra mentalidad de esclavo, chiquillos. Y si eso lo llevamos como el pueblo de Israel, como constantemente cuando entraban las dudas, como que volvían a recordar esto, mejor no hubiésemos quedado en Egipto, en donde eran esclavos, ¿ya? Así que si leemos Gálatas 5, como el título que tiene el capítulo se dice Libertad en Cristo, y le voy a leer el versículo 1, dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Y un poco más abajo se empieza a hablar de este contexto de que se le estaba pidiendo como a los gentiles circuncidarse, como seguir la ley de Moisés, pero aquí se trata sobre cómo nuestra fe en Cristo nos hace libres y no es necesario que sigamos como estas leyes que antes el pueblo de Israel seguía para, de cierta forma, como agradar a Dios. ¿Ya? El versículo 13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y más abajo en el 16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, pero es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y si se dan cuenta, chiquillos, como que están estas dos partes, que por una parte está como obedecer nuestra naturaleza pecaminosa, lo que el cuerpo muchas veces desea, pero también está este tema de ser guiados por el Espíritu, que es lo que nos trae libertad en nuestra vida. Dice, muchas veces vamos o queremos volver a lo que conocemos, a lo que nos resulta cómodo muchas veces, a pesar de que eso nos conlleve una esclavitud. Y eso lo podemos aplicar como en nuestra vida, chiquillos, en que quizás hay cosas que de cierta forma volvemos o intentamos seguir viviendo de lo que era nuestra naturaleza. Hay cosas que quizás aún te cuesta dejar, pero que es importante, chiquillos, es que Dios ya trajo esa libertad a nosotros, de que ya no somos esclavos de estas cosas, sino que Él ha traído libertad a nosotros. Y por eso se menciona antes como esta lucha entre lo que el espíritu anhela y lo que desea la carne. Entonces, por eso es importante, chiquillos, que dejemos que el espíritu nos guíe como en nuestra vida, porque eso es lo que va a traer la libertad que necesitamos y que quizás hay alguna área de nuestra vida que nosotros aún nos sentimos como esclavizados en seguir. Y si vamos a Romanos 6, del 16 al 18, del 12 al 18, el título de este capítulo dice, Cristo quebró el poder del pecado. ¿Ya? Simón, ¿tiene su Biblia a mano, amigo? No, ya. Yo voy a leer por usted entonces, amigo. El versículo 12 de Romanos 6, chiquillos, dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Y si se dan cuenta, como esto se relacionaba a lo que decía Gálatas, de no dejar que nuestra naturaleza pecaminosa nos gobierne, dice, no caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva.
Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, y esta es una pregunta yo creo que quizás muchas veces nos hemos preguntado en algún momento, dice, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Y aquí una respuesta súper clara, amiguitos, dice, claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. El versículo 17 dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Y el versículo 18 lo destaqué, dice, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. O sea, amiguitos, que la libertad que hemos recibido en Dios no es para hacer las cosas que nos gustaría hacer o como, ya, tengo libertad para pecar de lo lindo, sino que esa libertad que Dios nos ha dado a través de la gracia es para que podamos vivir una vida recta, porque es súper cuático lo que dice el versículo 16, dice, ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Y es que nosotros tomamos muchas decisiones que pueden hacernos como esclavos de algunas cosas. No sé, yo decido hacer esta cosa que después a la larga como que me puede mantener esclavo de eso. Es importante que como que no vivamos en lo que esta naturaleza pecaminosa desea, sino que lo que quiere el Espíritu, que al final nos volvemos esclavos de la vida recta. Y eso, leer como esclavo de la vida recta no es algo malo, sino que es lo que trae libertad. Y muchas veces hablamos de que el reino de Dios como el reino al revés, se menciona harto como que el que como que anhela su vida la perderá. Pasa lo mismo acá, de que ser esclavos de la vida recta es lo que nos trae libertad a nuestra vida. ¿Ya? Y aquí quería volver como al dibujito de que en este espacio del mar hay una transición en nuestra vida y lo podemos llevar como si estás luchando con algo, si mientras estoy hablando se te viene como alguna situación en la que sientes que quieres volver como atrás. Está la esclavitud, está la libertad y al medio está el mar, que en medio de este camino como de transición, de pasar desde la esclavitud a la libertad, Dios siempre provee. Se vuelven como a repetir estos 4 puntos de que Dios es el que abre el camino para que tú vayas y vivas en la libertad que Él te da. Así que como que entiendan que el mar es ese proceso de transición que muchas veces como que chuta, es como que de repente como que queremos volver, pero que si se dan cuenta Dios siempre ha estado ahí para como dirigirnos y abrirnos el camino a poder vivir en la libertad que Él nos da. Y ahí le escribía, chiquillos, como renuncia a lo que te tiene cautivo. Y eso les quería compartir